Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ECF Sports Cars Around the World. Y hoy nos encontramos en Zaragoza y vamos a pasar un día visitando qué podemos coleccionar por aquí. Y hoy conmigo, Sara. ¿Cómo estás, Sara? Pues bien, y empezamos por esta tienda de Cars Collector, que tenía de todo un poco, deportes, TCG, figuras, bueno, esta memorabilia con esas pelotas de béisbol que veis ahora. Y cuéntanos un poquito cómo está creciendo el coleccionismo, Dani. Pues sí, nos comentaron por allí que, bueno, ellos intentan traer cajas de tops, pero que estas se agotan casi en el momento. Se ve que la ludopatía está bastante alta por Zaragoza, Sara. Y también en esta tienda nos encontramos montones de cartas de TCG, Pokémon, One Piece sobre todo. Eso nos comentaron. Además hacen productos artesanalmente. Sí, como podéis ver, hace logos, además de tener funcos. Que te mandan los Super Mario, o sea que sí. Que es de la tienda esa, yo creo, de Nueva York. Solo se podía pillar allí. Es muy chulo. Vale, tienes ahí unas firmas de Juliano. Sí. A ver si ¿Eres del Atleti? Sí. Sí. ¿Como este? Porque de Zaragoza. Hombre, de Zaragoza primero me imagino y luego de... Porque estamos sufriendo mucho. Ya. No, sí, la verdad que era de ti. ¿Y que traéis cosas de tops aquí que vendéis? Sí, de tops, la verdad, llegas a venir 2 días antes. Estaba todo lleno de cajas de tops. De básquet, de fútbol, de Premier, todo. Y ya las has vendido. Sí, toda la caja de tops. En cuanto llega, vuelven- tal. Bueno, en cualquier tienda que se precie tiene que haber bastantes cartas, no solo material sellado. Y aquí podemos ver algo de lo que tenían, tanto en fútbol sus firmas, aquí algunas cajas con singles, tanto de baloncesto, fútbol y otros deportes. Y en el plano de TCG nos encontramos también algunas cosas, ¿verdad, Sara? Sí, ahora lo veréis. Tenía bastantes álbumes en los que podías buscar cartas para tu colección, como estos que veis aquí. Sí, casi todo era de Match Attack. Perdón, de FIFA 365 de Panini, Sara. Que la mente a veces me engaña cuando veo una carta que es un juego de fútbol. Pero bueno, mirad, supongo que casi todos conoceréis esta colección. Son las colecciones populares. Sí, Aunque a nosotros nos gusta más el diseño de las cartas, sí, la verdad que no... más que de estas cartas de juego. Mega Cracks, que tenían bastante también, de lo más top. Los precios, como veis, bueno, ahí están, no podemos comentar mucho porque tampoco sabemos muy bien qué precios se mueven en este tipo de cartas, aunque está claro que se pueden encontrar tanto en rastros como en cualquier lugar, intercambios, ¿verdad, Sara? Sí. Bueno, y nos llevamos una gran sorpresa porque es complicado encontrar cartas de colección de Digimon y aquí pues tenían estas que la verdad que estaban bastante bien. Sí, una buena variedad. Incluso estas que jamás las había visto Exacto. no son de este último juego de cartas, parece. Bueno, pues estamos aquí con David en esta tienda en Zaragoza que se llama Cars Collection, Car Collection, que se encuentra aquí en todo el centro de Zaragoza. en pleno centro de Zaragoza, aquí estamos. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí con la tienda? Desde noviembre, todavía no hace un año. Todavía no hace ni un año. ¿Y qué es lo que más os solicita la gente? Bueno,
que tenemos, ya ves que es pequeñita, pero tenemos para todo tipo de públicos. Entonces, bueno, está su parcela de Pokémon, su parcela de Tops, parcela de Digimon. Cada uno viene a lo suyo, pero vamos, tanto Tops como Tenéis casi de Pokémon todo. es lo que más suele Lo que más solicitar. se solicita hoy en día. ¿Y tú coleccionas? De todo lo que entra por esta puerta. ¿Qué es lo que tienes tu colección o qué? Pues ahora mismo Pokémon y One Piece. Tops lo tengo un poquito más aparte porque estamos acabando el año y las temporadas ya están acabando. Sí. Y ahora estoy muy metido en Pokémon y One Piece. Muy bien. Y para la gente que viene aquí a Zaragoza, que está buscando comprar una caja, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros? Hay varias vías. Tenemos el teléfono de WhatsApp, que mucha gente pregunta y nos la encarga, lo reservamos y ya vendrán. Tenemos el página web también, donde en la página web pues es verdad que dura todo muy poquito, porque se agota rápido. Sí. Y luego pues vienen aquí, aparcan en doble fila, o tienen aparcamiento aquí a la derecha, vienen y pasan 2 o 3 horitas mirando todo. Muy bien, pues muchas gracias, David. Nada, por tu a tiempo. vosotros. Gracias. Bueno, Dani, veníamos todos ilusionados esta tienda, que ahora os haremos un poquito de una pasada por los escaparates, pero cuéntanos qué pone allí. Abrimos cuando venimos, cerramos cuando nos vamos, y si no nos hemos visto es que no hemos coincidido. Y pone Aproximado, un teléfono. Lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 21. Y sábado, aunque en Google sí que anuncia que abre hasta la 1:30, pues no. Pero bueno, pues aquí pensábamos encontrar Algún cromo antiguo. algún cromo antiguo, la verdad. No, Sara. Y ahora es el turno de la tienda del Real Zaragoza, Pues sí. que se que encuentra está aquí muy cerca de la Basílica del Pilar. ¿Habrá algo como los cromos Betis aquí? Bueno, vamos a verlo. Y amigos, esto lo hacemos porque nos encanta coleccionar y nos encanta, ya que vamos a diferentes sitios, mostraros qué es lo que se puede encontrar. Pero a nosotros nadie nos paga por hacer un vídeo de una tienda en concreto y no se trata de publicidad. Ni de una tienda, ni de un carsón, ni de un puesto en un mercadillo, que quede claro. Guapísimo. Bueno, ¿y qué me dices del cachirulo de Real Zaragoza para ir a apoyar a tu equipo? Hombre. Tienen otra mascota que se llama Pilarín. Qué bueno. Bueno, ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, un like siempre se agradece, compartidlo, suscribíos al canal, activa la campana, porque no vamos a dejar de sacar contenido. Y bueno amigos, pediros disculpas si la voz de Sara está un poco ronca, pero has tenido un poco de... ha estado un poco regular. Puede ser mafiosa, pero realmente no lo es. Mira, camisetas, Sara. ¿Sí? A ver qué pone aquí en el cartel. Zaragoza, Nakata. Mira, el Fútbol Club Barcelona. Retrofútbol. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistacillo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué Hola. tal, chicos? Antes de que se me olvide, que estamos muy liados, tenemos un regalito para vosotros. Moneditas del Atlético de Madrid. ¡Toma ya! ¿Vale? Pero bueno. Una es como plateada, otra dorada, y una es pone Atleti y otra pone Coraje Corazón. Espera, tío. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y también había algunos cromos aquí de estos de la revista Jugón, con Lamine Yamal por ahí, y estos libros de Estados Unidos 94, escritos por Albert, uno de estos chicos que ha montado la tienda. Echamos un vistazo increíble. Nos falta la primera y la última.
La última de Olivia Rodrigo el último día y sí. la primera de Drake. La de Olivia Rodrigo, ¿qué pasa? Que fue imposible de... No, aún hay. Aún hay. Vamos a esperar un poquito, a ver. A ver si baja un pelín. Sí. 1995, Sara. Cuando ganó la Recopa. Del ¿Esta qué te centenario. dice? Ah, sí. Total. Totalmente, con Rivaldo ahí. Mira qué guapas. Viola. Aquí una de... muy chula. Hola. Está súper curiosa. Niña mal. Blanquita. Messi. Bueno, un montón de diseños. Paco. La historia del Barça en camisetas, Sara. Sí. Antoine. No, sácala, sácala. Que además, precisamente hoy, cuando estamos haciendo este vídeo, ¿qué Es- sucede hoy, Dani? Hoy es el último partido de Griezmann en España. Pasó unas temporadas aquí en el FC Barcelona en las Sí. que no hizo nada. Solo dio disgustos a los culés. Sí. Ay, mira, estas de la señora que eran muy únicas. Wow. Y pertenece a Messi, además. Vaya pedazo de camiseta. Luego habrá gente que diga que tiene un precio caro. No sé, a ver dónde vas a conseguir una camiseta en tan buen estado por Exactamente, este precio. por este precio, imposible. Yo no puedo comprender que la gente no valore. Oye, y esta camiseta, esta es de portero, ¿no? Sí, a mí me da de... ¿Qué protecciones? No pone el número, el nombre, pero como de Busquets o algo así. Sí, Muy antigua. sí, sí. A veces tenemos dudas cuando grabamos camisetas porque se nota mucho, no sabemos si son verdaderas o falsas y claro, al tocar estas que son verdaderas, Todas. no hay ningún tipo de No hay duda. ya ves. Mucho Bueno. Messi, Suárez. Mira esta qué bonita, es como una edición especial. Ay, cuando el Barça no llevaba publicidad. Se A puso ver. la publicidad de UNICEF. Y la vuelta, esta no tiene nombre de jugador, pero es muy bonita también. La preciosidad. Muy bonita. Por allí. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas, Sergi? ¿Cuál es la más top que tienes aquí en esto del Gracias por venir, Barça? chicos. Para mí esta. 1983, 1990. Manga larga y está, le falta la etiqueta a la tienda porque está con el color, ni un lavado parece, es la rejilla perfecta, Fíjate. Qué maravilla. está impoluta. O sea, está como sacada de tienda. Hablábamos de que- la etiqueta y todo, está perfecta. Mira la etiqueta. Sí, sí, no se ha borrado nada. Me iba visto el Barça desde los 80, principios de los 90, que se ganó la primera Champions y luego se pasó ya a capa. Qué pasada. Esta sería la más destacada. Es la que más, para ti la más destacada. Sí. Esta fue en la 13-14 creo, o por ahí. Ajá. Luego se hizo otra en la 15-16. Y... Que parecía una bandera de Cataluña en sí. Bueno, sí, es la señora, era es la así, señora. ¿no? Sí, sí, sí. No se engañe. ¿Cuántas hay, Juli, del Barça con la señora? 3, 4 modelos, ¿no? 3, Esta, 4. la de luego que tenía las rayas, o sea, la señora más centrada, y era más oscurito el amarillo. Una que solo se jugó contra el Madrid en... Vale, porque empezaba en blaugrana y acababa con señera. Exacto, con la señora. En 2 partidos contra el Eso Atlético me, también se jugó. me suena Iniesta Y la con actual, esa y la camiseta. Bueno, amigos, ¿y qué os parecen este tipo de camisetas? ¿Guardáis alguna muy especial? Si es así, dejádnosla en comentarios. Y si quisierais alguna y os la comprarais, ¿la usaríais o sería solo para exponerla en vuestra casa? Dejadnos en comentarios cuál sería vuestra camiseta retro favorita y si la tenéis. La mía, Sara, la del Atlético de Madrid de Bandai, del año... sería el 98, entre el 98 y el 2002, no lo recuerdo, azul y blanca, y también me encantaba esa del Tamagotchi, pero esa no llegué a conseguirla nunca. Unas camisetas muy bonitas con una cinta en el cuello, a estilo camisetas de fútbol inglés. Bueno. Sara, A ver, ¿quién era el 9 de España? a ver. ¿Quién?
Cuéntanos. Ya lo sé yo. Torres, Fernando Torres, esa camiseta. con su parche. Bueno amigos, y estuvimos en Zaragoza un día entero, un sábado, y esperábamos haber encontrado muchas más tiendas de coleccionismo abiertas, pero realmente encontramos solo 2 de ellas. Una estaba muy dedicada al TGC. Sobre todo a juegos de mesa, había mucha gente jugando, decidimos no grabar nada, pero la otra que nos recomendaron, que estaba bastante bien, nos la recomendó uno de los organizadores de este pop-up, pues precisamente por la tarde no tenía horario de apertura, con lo cual pues no os la podemos mostrar en este vídeo. Si regresamos a Zaragoza, pues la intentaremos sacar. Sí, para que sepáis todo lo que se puede hacer por allí si vais un día de diario. En un ambiente, la verdad, muy guapo. Sara. Mira, firmada aquí por los jugadores de la Real, Barça, Real Madrid, Málaga, sí, Sí. Betis. ¿Y a vosotros qué os parecen, amigos, este tipo de camisetas firmadas? Tenemos a mí, el amigo de Fútbol Memorabilia, también a Fanatics y otras empresas que nos ofrecen este tipo de camisetas. ¿Vosotros preferís usarla y nos da igual la firma o tenerla firmada y enmarcada? Toma ya. Con el escudo que no quería la gente. Transparente. Bueno, pues también tenían una zona de outlet con camisetas más económicas a unos 30 euros. Que bueno, sobre esto también comentaros que vimos algunos de los comentarios referidos a esta pop-up diciendo que las camisetas eran muy caras, cuando había camisetas a precios muy asequibles. Si realmente quieres y buscas una camiseta de hace muchísimos años y que esté en muy buenas condiciones, estos 3 organizadores tienen un montón de camisetas que están bastante bien. Y bueno, ya habéis visto lo que cuesta la camiseta de hoy en día del Real Zaragoza, y esta gente tiene camisetas con etiquetas a un precio muy bueno. Sí, mira, del Betis, Arsenal, de Manchester, este es del Liverpool, este también es del Liverpool. Mira, el Celtic. Como una mezcla de camiseta de fútbol con camiseta. Las camisetas más especiales de mi colección es de Rivaldo, de la temporada 2000-2001, la local, manga larga, preparada para él pero no usada. Si veis la rejilla cómo se transparenta, el corte es muy redondeado y luego el LFP es planchado, no es bordado. La diferencia que es que con la de tienda eran bordados y estos eran pegados para que no les molestara. Y luego en el parche del centenario hay la versión de tienda que no brilla, y si ampliáramos la imagen se ve como purpurina en la versión de juego. Y aparte, bueno, me la firmó un abrazo tu amigo Rivaldo. Así que es una prenda muy especial de mi colección. Albert, para empezar, lo que más me gusta es que la conseguí en una humana, en la época en la que humana aún tenía gangas, por 22 euros. Bueno, vais a ver al Madrid de partido, manga larga, dorsal pintura, probablemente llevado por Hugo Sánchez, y el mítico sponsor de Parmalat y de la marca Una, Sí. con la marca de agua, la cenefa, bueno, espectacular. Siendo yo muy barcelonista como soy, es una joya de mi colección que de momento no pienso soltar porque me parece espectacular. Y nada, eso es un poco el storytelling de la camiseta. Yo recuerdo también cuando la conseguí que pensaba, ostras, es del Madrid y estoy contento por haberla conseguido, ¿sabes? Y eso me dijo, vale, soy coleccionista, soy futbolero, ¿qué soy? Estoy ¿Qué soy? No sabe qué Pues es. al final- Está en esa época aún. No sabe lo que es. Es el coleccionista cuando se te va de la Cuando mano y te das dices, cuenta un poco de que eres quieres otra cosa abarcar. más que solo aficionado, ¿no? Y estoy que doy palmas con las orejas. Sí.
Y nada, creímos que con Sergio era muy bueno mezclar estas dos camisetas que eran así como más de partido, porque vestían mucho el local también. Sí. Sí. Esto es una pelo es de Fer que es utilizada en partido, creo que fue un Villarreal Zaragoza y está firmada por los jugadores. Y aquí tenemos todas estas, bueno, estas 4 las hemos traído de exhibición, aquellas 2 que os hemos hablado antes y estas 2. Esta es también de jugador del Zaragoza. ¿También del 2000 o...? No, esto es de, creo que es 90. Eso tiene que ser de 90 por ese tipo de... Sí. Con entramado, ¿verdad? Sí. Y esta es de jugador también de un mítico como Hidetoshi Nakata. Y esto es... Esta la conseguí en Japón este verano. Todo en pintura. Lo que no era jugador era bordado. ¿Y esto de qué época hablamos? Esto es 2002. Tengo estas botas de Roberto Baggio, que son una edición especial que sacaron de Roberto Baggio. No están usadas, están nuevas. Y sacaron 1000 copias. Esto lo hemos averiguado a posteriori. Hicimos un vídeo en el canal hablando de ello. Y pondremos un enlace aquí arriba. Exacto. Y aquí hablamos exactamente de estas botas. Pero hay un error ahí, porque es que sacaron 1000 copias, pero las 1000 copias que sacaron no las sacaron con los detalles. Esto es una bandera de su comunidad, porque él es budista. Y la bandera es de su comunidad budista, y luego aquí tiene los nombres de sus hijos. Valentín y Matías. Tiene su nombre aquí, la firma. Como veis, está nueva. Mucho detalle. Mucho detalle y tal. Mucho detalle. Y con los nombres de sus hijos, es decir, así sacaron solo 100. Por tanto, estas botas son cuando Roberto Baggio volvió a la selección italiana después de un parón que no había ido, y de estas solo hay 100. Bueno, y esta vez sí, Sara. El próximo vídeo, Collective Roma. Sí, muchísimas ganas. Ahora ya no nos equivocamos, que teníamos tantas ganas que nos habíamos soltado este fin de semana. Así que nada. Esperemos tener una buena batalla de gladiadores de cartas allí. Sí. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por todo. Y hasta la próxima. Colecciona sueños, comparte la emoción.